así grabamos la segunda parte. Bueno, les encontré un par de cosas para trabajar y para ver. Bueno, no es para que lo... Este es un gráfico de hacer líneas de tiempo. Es que les puede servir para... No, gracias. Les puede servir para otras cosas. Les dejo colgada el enlace de líneas de tiempo acá en el texto para que en el documento del registro de clases. Así si lo quieren ver, lo usan, porque les va a venir bien para otras cosas. Segundo, el texto de Aimé Césaire sobre el discurso sobre el colonialismo, que también les dije, del cual, si me preguntan a mí, yo diría que debería ser lectura obligatoria en cualquier escuela. Debería ser lectura obligatoria en cualquier escuela. Pero para poder entender en qué consiste la relación colonial. La relación colonial es una relación paternalista, de opresión, de miseria, de todo eso, pero además haciendo convencer al colonizado de que es necesaria. Ese es el carácter. Y desde el punto de vista psicoanalítico les diría que es perverso. Es un acto de perversión. ¿Por qué es un acto de perversión? Piensen en esto. Vamos a poner una tabla. ¿Cuáles son los valores de Occidente? La civilización occidental, Occidente. La ciencia que regula los hábitos y las costumbres de la gente se llama derecho, ¿no? El derecho público, el derecho privado, el derecho civil. Tenemos arte. Tenemos además, bueno, algunos tienen religión, se considera que es un objeto cultural importante, hasta Freud lo dice. ¿Qué más tenemos? Tenemos tradiciones, tenemos tradiciones. Arte y cultura, acá, arte y cultura. Bueno, para quienes no son Occidente, no Occidente significa Asia, África, no Occidente, los no occidentales, los colonizados. En lugar de religión, tienen superstición. En lugar de arte y cultura, tienen artesanía. En lugar de tradición, tienen costumbres. Y en lugar del derecho, tienen tabúes, mitos, todo eso. Entonces, fíjense cómo es la dicotomía. Esto no lo inventé yo, es de un antropólogo que se llama Georges Valandier, y está citado en el libro de Mirta Lischetti, que no sé si lo conocen, de Antropología del CBC. Del CBC. Si llegan a leer el texto de Mirta Lischetti, hay en alguno, en el capítulo que se dedica al modelo antropológico clásico, dice, bueno, es así, ustedes tienen esta trilogía, vamos a ponerlo en negro. Lo que para Occidente es el derecho, para los colonizados son tabúes y mitos. Tabúes, mitos, prohibiciones. Así, sin más, ¿no? Donde está el arte y la cultura está la artesanía. Donde está la religión está la superstición. Y las tradiciones son costumbres. Este switch, este dar vuelta las cosas, es una operación central en el sistema colonial. Porque sitúa a ambos, al colonizador y al colonizado, en una zona de culpa. Del lado de acá queda la culpa. La culpa de ser colonizado. Pero no porque no haya sabido defenderse del colonizador, porque si el tipo levanta la cabeza, ya le viene el chancletazo. No es por eso, sino porque es necesario que él sea colonizado por el colonizador, porque él no tiene civilización, porque no tiene una vida ordenada, regulada, con leyes y con arte, qué sé yo. Entonces, esa operación se trasunta incluso espacialmente. Por ejemplo, si ustedes van a buscar una pieza de arte europeo, no sé, una pintura de Velázquez o Las Meninas, o si quieren ir a ver, no sé, la Gioconda, van a un museo, ¿no? Van al Museo del Louvre, al Museo del Prado, al Escorial, en algún lado está la pintura y es un museo oficial. Pero si vos querés ir a ver, les pongo un caso de un museo, por ejemplo, el gran museo de todos los tiempos es el Louvre.
el gran museo. Entonces, quien no haya de Europa y no conoce el Louvre no sabe dónde está. Y resulta que para los objetos traídos Texas. de África, lo que está es el Museo del Hombre. ¿Qué es el Museo del Hombre? Es un museo de antropología. Porque además hay otra división cultural importantísima en el proceso colonial, y es que hacia el siglo XVIII, no sé si ustedes han leído a Foucault en algún lado, ¿leyeron a Foucault? Poco. Hay un texto de Foucault, Vigilar y castigar. ahí está. Hay un texto que se llama Las palabras y las cosas, que Que también hay se que inspiró en leer. un libro de Borges, dice. Sí, sí, exactamente, así como el nombre de la rosa, de Humberto Eco, que también es... También, también, también. Por eso en el nombre de la rosa aparece Juan de Burgos, que es ciego y no se ríe nunca. Es Borges. Y es un bibliotecario malo. Y es un bibliotecario malo, pero malo es maldito que no quiere que le toquen los libros. Bueno, en Las palabras y las cosas, Foucault dice que en el siglo XVIII, en un desgarrón de la episteme, aparece el hombre como objeto de estudio. ¿No? Dejamos el aparato medieval de la ciencia medieval y al pasar a la modernidad, junto con la modernidad, aparece el hombre. Por supuesto que esto no es, las mujeres también, ¿no? El hombre por la humanidad. Entonces, él lo cita así, dice que es un desgarrón de la episteme. No sé, no entiendo bien por qué él habla de un desgarro, pero Foucault es un tipo extraño, hay que trabajarlo con mucho cuidado porque él tiene conceptos como el dispositivo y esos que no son necesariamente dispositivos, hay que estudiarlo de otra forma. Yo no tengo mucha simpatía por Foucault, por eso tampoco me cuento entre sus admiradores, pero sé que es importantísimo e ineludible Foucault. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren estas dos columnas que están acá. Entonces resulta que para estudiar a la sociedad occidental apareció la sociología. Perdón, del lado izquierdo va esto. Lo que pasa es que me aparecen carteles de admitir gente Y para estudiar a los pueblos primitivos está la antropología, que en Francia se llama etnografía. Entonces, por ejemplo, tenés, no sé, la escuela social británica, la escuela cultural estadounidense, está la escuela de la etnografía francesa. Entonces, en ese, qué sé yo, en Inglaterra está Fraser, en Estados Unidos está Boas, y cada uno contribuye, digo, por decir nombres, hay montones de antropólogos. Pero esta es la división. La sociología es urbana, la antropología es rural. La sociología se ocupa de Occidente. La antropología se ocupa del mundo, del resto del mundo. La sociología trabaja con estadísticas. La antropología trabaja las pequeñas comunidades. ¿No? La pequeña comunidad se convirtió en el objeto de estudio de los antropólogos. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿en qué se siente esta diferencia? Pero, disculpen que los voy a silenciar así no se me cuelen los sonidos. Levanten la mano si necesitan algo. Y claro, que por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos fueron convocados para escribir manuales para que los soldados estadounidenses, cuando fueron a África, dijeran, bueno, mira, en la casa de un musulmán hay cosas que podés hacer y cosas que no podés hacer, o en tal lado podés hacer o podés no hacer. Así hay que tratar a esta gente. ¿Y cómo sé yo de los pueblos del mundo que no es Occidente? Y para eso están los antropólogos. Y junto a los antropólogos, además de los antropólogos, acá me dice que mi conexión a internet es inestable, así que tengan paciencia. Junto a los antropólogos están los geógrafos. Porque los geógrafos son los responsables de construir un inventario de las riquezas. O sea, el inventario de cuánta gente, animales, montañas, ríos, etcétera, etcétera, hay para poder sacar del sistema colonial materias primas y esa es la división internacional del trabajo, ¿no? Manufacturas y materias primas. Entonces, los colonizados se ocupan, viven en permanente culpa,
son estudiados como un entomólogo que clava el insecto, ¿no? a su placa de corcho, examinados con un microscopio desde afuera, porque el observador es el europeo y el observado es africano o es asiático. Al revés no se puede. No vas a encontrar a un antropólogo nigeriano viviendo en una comunidad inglesa en Kensington estudiando la pequeña comunidad familiar inglesa. Eso es impensable. Eso no va a pasar nunca. Jamás de los jamases. Un nigeriano que va a Inglaterra va a ser taxista o mozo en una pizzería. ¿Está bien? No puede ser de otra forma. Probablemente no sé, un senegalés como Selassie Senghor le puedas dar un premio Nobel, pero es una especie de premio consuelo que se da. Ah, pobre estos africanos, cada tanto le vamos a dar la presidencia de las Naciones Unidas y también le damos un premio Nobel. Y con eso nos conformamos. Pero nos quedamos con el cobre, con la bauxita, con el níquel, con los diamantes, en fin. Les vendemos armas, eso es un comercio ilícito, bueno, les vendemos armas, ahí tenés a, ¿no? Fabricantes de armas diciendo, uy, tienen un problema de seguridad y yo te vendo. Así que esta es la división, este es el reparto, este es el reparto colonial en el presente. Y esto sigue existiendo porque donde acá dice Occidente y los colonizados, también podés poner ricos y pobres, o podés poner porteños y provincianos, ¿no? Civilización y barbarie, podrías poner acá también, civilización y barbarie. Y acá venimos a terrenos más conocidos, ¿no? Venimos a un mundo más conocido. Entonces ahí está Sarmiento, pobre, despotricando, porque los riojanos no tienen maestros, no tienen escuelas, son todos borrachines, viven en la indolencia total, sus casas son de adobe y no quieren saber nada de nada. Entonces es la mirada del colonizador. No se puede culpar, porque este tipo fue forjado en ese modelo. No se le puede pedir a Sarmiento que piense como si fuera, no sé, Cedar Senghor. ¿No? Es imposible. ¿Por qué? Porque es la mentalidad de la época. Tenías que pensar así, como Avellaneda, como Mitre. Entonces, hasta cierto punto hay una mirada colonial en la mirada del porteño cuando mira hacia el interior. Bueno, pregunto, ¿qué les parece estas oposiciones? ¿Les habían pensado alguna vez? Sí, ¿Eh? ¿Dónde? más o menos. ¿Dónde las habían pensado? En otra clase me dijeron que nunca, en otro curso me dijeron que nunca las habían visto, pero ustedes dicen que sí, así me interesa más todavía. ¿Cómo se...? ¿Eh? Por mi parte no. Bueno. Sí, pero está bueno, está bueno. Claro, vos fíjate que también podés poner acá el cabecita negra. Entonces, ¿qué hace el cabecita negra? Claro, el cabecita negra te levanta el parque para hacer asado. ¿Está bien? Bueno, es... Claro, pero también un cabecita negra en Chile, que es el roto, está en Uruguay, está en Brasil, siempre hay un cabecita negra en alguna parte. Porque además hay una, no sé si vieron de Muhammad Ali sobre los colores. Sí. Vieron que hay una, y hay otra más de un comediante estadounidense, que no me acuerdo cómo se llama, hablando de colores. Dice, bueno, mirá, cuando, cuando vos nacés sos rojito, cuando tomás sol sos moreno, cuando estás enfermo tu cara se pone verde, cuando te morís te quedás gris. Y después me venís a decir que yo soy colored, que yo soy de color, y el que sos de color sos vos que sos blanco, que tenés varios colores en tu vida. En cambio, no te vas a dar nunca si yo te cuenta si yo tengo fiebre, si estoy deshidratado o nada, porque yo voy a seguir siempre siendo negro. Bueno, sí, decime. Entonces, Mohamed Ali, cuando dijo que no quería ir a Vietnam, tenía toda la razón, entonces. Cuando él dijo que no iba a combatir al Vietcong porque nunca le hicieron nada, cuando en su país sí era maltratado y por el tema racista, ¿no? Y ahí tenés, nunca vas a ver a una, digamos, a una empresa multinacional vietnamita metiéndose en California a comprar por la fuerza una empresa yanqui. Nunca vas a ver a vietnamitas difundiendo con radio de largo alcance para influir en los medios de comunicación estadounidenses para que hagan otra cosa. Eso es toda una construcción de Occidente. Porque cuando se agotó en a ver, cuando el predominio estadounidense empezó a minorar, hablamos de 1985, yo diría que a partir de la caída del muro de Berlín, así como cayó la Unión Soviética, Estados Unidos también vio que se empezaba a desmoronar su poder. Por un lado porque estaba ascendiendo China y porque tarde o temprano la ruptura del equilibrio se iba a recomponer de otra forma. Pero
interesante es que cuando Estados Unidos y otras, también lo hizo Roma, siempre se hace así, empieza a sentirse amenazado, inmediatamente empieza a fabricar un enemigo contra el cual construir poder y oponerse. Entonces, les hago la lista de los enemigos yanquis, que yo me acuerdo. En 1980 era la contra nicaragüense. Bien. En 1985 era Noriega. En 1980 fue también la invasión de Granada. Granada. Que le invadieron porque se había un complot maoísta, titoísta, no sé, un bolazo total. Vamos al año 90, sí. Profe, ¿puedes repetir las fechas de vuelta, por favor? Les estoy escribiendo. Les estoy escribiendo en el Word. No veía la pantalla. ¿No estás viendo mi pantalla ahora? Estoy No, compartiendo. sí, pero la veía en chico, al costadito. Pues estoy del celular yo. Bueno, pellizca la pantalla. Si no, ¿podés pellizcar tu pantalla? Ahí lo pude hacer. Bueno, sí, avísame. Si me voy de foco y no podés ver, avísame. Así yo no muevo tanto. Para mí es fácil porque esta es la caída del muro. Después vamos a... ¿El Ayatollah, profe, de Irán? Claro, 1979. Me olvidé eso. En el 79 es Irán. Irán. Pero al mismo tiempo es la guerra de Afganistán. La invasión de Afganistán. Perdón, estoy escribiendo mal. Ahí está. Ahí está. Más o menos para el año 78, como estaban seguros del control en América, es el consenso de Washington. ¿Eso se relaciona con el Plan Cóndor o no? Es peor todavía. Nosotros fuimos el banco de ensayo para el consenso. Sí, claro que se relaciona. Las medidas del consenso de Washington están calcadas de las de la Junta Militar Argentina. Washington. Bien. Bueno, estamos parados ya en 1990. El tema de Irán le jodeó mucho, porque piense que mientras los rehenes estaban tomados a la embajada, Estados Unidos estaba negociando con Irán para venderles armas, con eso comprarle cocaína a Noriega, vender la cocaína en Estados Unidos, y con esa venta de esa plata volver a comprar armas para equipar a la contra nicaragüense, a la contrainsurgencia. Contra la contrainsurgencia, el coronel Oliver North. Esto es un asco, una inmundicia absoluta. Mientras sus propios compatriotas los diplomáticos tienen inmunidad, estaban secuestrados, al mismo tiempo la CIA había montado una empresa fantasma para negociar cocaína y con esa plata comprarle arma a Irán y con esas armas de Irán equipar a la contra. Ese triángulo entre el la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, la contra nicaragüense e Irán, mientras los rehenes estaban tomados, motivó una investigación del Congreso, en el cual este señor, Oliver North, 200 y pico de veces dijo, no tengo conocimiento. Le preguntaba, ¿pero usted tuvo tal cosa? No, no tengo conocimiento. Después le quitaron el cargo y ahora es asesor de Trump, North, porque North ahora lo rehabilitaron. Fue rehabilitado otra vez, es que está trabajando para el gobierno de Trump. Bueno, sigo. Siguiente amenaza yanqui. En el año 2000 tuviste 1990. La invasión al Golfo, el Golfo 1 contra Saddam. El otro gran enemigo que había que hacer pomada. En 2004, el Golfo 2. Ahora lo hicieron... Profe, en los 90... Y la primera guerra del Golfo fue enero de 1990, la operación Escudo del Desierto y después Tormenta del Desierto. Porque en el 89 Irak había invadido Kuwait. Que Kuwait para los iraquíes es como Malvinas para nosotros, es una relación así. Bueno, un territorio que la monarquía kuwaití es un invento de la diplomacia occidental para sacarle un puerto a Irak, nada más que para eso. Estoy diciendo esto con mucha ligereza, debería fundamentarlo mejor, pero viene más o menos por ahí. Después tuviste 2004, después tuviste Afganistán, el Golfo 2 y que todavía están ahí. ¿Por qué? Irak.
porque están buscando Al Qaeda. Pero además, ahora en 2008, está el tema de ISIS, que además ISIS es una construcción del Mossad con el Departamento de Estado para joder a Siria. ¿Por qué? Porque en Siria está Hafez Assad, pero Siria es amigo de Rusia, y Rusia tiene una base naval en el Mediterráneo Oriental. Por eso cuando tocas a Siria estás tocando Moscú. Y por eso en el año 2012, que estaba todavía Obama, era una reunión no sé si del G20, entonces en algún momento, en ese momento era el comienzo de la guerra contra ISIS. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, yo voy a desplegar una división completa de marines, y se le acerca Putin y dice 2 o 3 palabras a Obama, medio en una fuera de agenda, y ahí a partir de Obama dijo, bueno, mejor no vamos a mandar una brigada de marines, vamos a mandar otra cosa. Es como que los rusos le dijeron, mira, no te metas con Siria porque Assad lo bancamos nosotros. Y bueno, y la amenaza, bueno, acá tenés la crisis de 2008, ¿no? Y ahora estamos en 2020, en el medio está Corea. Está Corea como amenaza principal. Y mientras la crisis afectó a Estados Unidos, 2008, 2012, nosotros en América Latina empezamos a levantarnos. Por eso acá está la UNASUR. La UNASUR, y además estuvo la crítica a las alianzas del tipo no al ALCA. ¿Se acuerdan que estaba Chávez con Néstor? Al carajo. Claro, con Fidel, con Lugo, y había venido Correa, y se habían juntado todos en Mar del Plata, y se armó un despelote bárbaro. Eso fue en 2005. Pero fue el momento en que, digamos, bueno, en América Latina se abre una esperanza. Estaba Bachelet en Chile, estaba Lugo en Paraguay, estaba en Uruguay, estaba cambiando a Frente Amplio, se había ido Valle, en Brasil estaba Lula. De repente era como que la gran esperanza de que América del Sur podía hacer algo. Y después empezaron a morirse todos. Porque un año murió Chávez. Después, bueno, Fidel ya estaba anquilosado. Pero Lugo le agarró cáncer. Después hubo una seguidilla de presidentes que dejaron el poder, y después con el Laufar y todo eso tenemos lo que tenemos ahora. Después aparecieron una nueva oleada de gobiernos de centro derecha, como Piñera en Chile, como fue Macri acá. Fíjense el golpe contra el Evo Morales. Bolsonaro. Bolsonaro. Bueno, esto también es parte de los miedos, porque necesitaban rehabilitar el Cono Sur, que tenía una amenaza. El Cono Sur había sido una amenaza para Estados Unidos. Reflotaron la Cuarta Flota en 2012. Entonces ellos contestaron, y la contestación fue dura. No le hicieron invadiendo nada. Y ahora el enemigo es Maduro. Es el gran enemigo. Porque bueno, ahora está COVID. Y la amenaza ahora es China, porque siguen jodiendo con que el COVID lo inventaron los chinos. Y hay gente que tiene una carencia mental profunda, que sigue insistiendo en la teoría conspirativa de que China tiene algo que es imposible pensar que el COVID es... Y Noriega, ahí está, esa es buena. Noriega se fue para el otro lado. Noriega terminó siendo un gobierno dictatorial. O sea, lo que antes fue un gobierno digamos, con cierta apertura, no lo es. Ha cambiado. Pero que quiero bajar un poco el volumen. El gobierno de Noriega se ha vuelto reaccionario. Se ha vuelto reaccionario. Y nepotista. Entonces, ya no pueden bancar a personajes payasescos como Alfredo Stroessner. ¿Está bien? No puede mantener eso, ya no les da la cara para tener a un tipo como Stroessner en el poder, porque no da entonces para eso tienen los medios de comunicación, ¿sí? Para eso tienen los medios y tienen los diarios, y tienen como un plan, por ejemplo, tienen como una receta. Bueno, mira, para desestabilizar un país, bueno, mira, elegí un partido de ultraizquierda y bancalo. Elegí un periódico que lea la clase media, bancalo. Elegí un sindicato, cierren los micrófonos porque se cuelan los audios de ustedes, ya los cerré 3 veces. Levanten la mano si necesitan preguntar algo. Establezcan un grupo de trabajadores descontentos y métanse con el sindicato. Entonces, en Chile fue los mineros del cobre, el diario El Mercurio, que recibe dinero, la empresa ITT.
más el sindicato de camioneros chilenos. En la Argentina, ¿qué fue? La 125, Moyano, los viajes de Massa a Estados Unidos, Clarín, Fibertel y Cablevisión, ¿no? Por ahí vino la cosa. Entonces, hasta cierto punto, lo de la 125 fue un topo, un tipo que se metió y La se ley de fue medios. la ley de medios, pero la ley de medios era otra cosa. Lo que pasa es que la ley de medios estuvo mal difundida, en cambio la 125 ahora están diciendo que fue una equivocación. Y en lugar de decir, bueno, demos vuelta para atrás, no, la cosa escaló y fue el gran golpe, fue un gran golpe con la gente en la calle, con los primeros cacerolazos. Bueno. Pero así funciona el Laufar. Entonces hay que fabricar un enemigo y sobre ese enemigo construir. Pero siempre con esta pareja, este par sigue existiendo. Sigue existiendo. Entonces, nosotros tenemos la libertad de expresión, los medios de ustedes son corruptos. Nuestra justicia es limpia, por eso lo tenemos al juez Griesa, la justicia de ustedes es más. Entonces, esta pareja de oposición hace que siempre el lugar de la culpa, del error, de la ignorancia, del atraso, sea nuestro. Bueno, pero escúchame, yo te puedo decir que hay viviendo más indigentes en Nueva York que en la ciudad de Buenos Aires. Todos los días en Nueva York hay 100.000 tipos que viven en la calle. Tanto que la Municipalidad de Nueva York tiene camionetas donde reparten comida, porque se les llega a morir un linchera, viven en los túneles, viven metidos abajo de los túneles donde se distribuye el agua caliente. ¿Me están escuchando o no? Sí. Toqué algo que no sabía si era agua. Entonces, esta oposición de superstición también se aplica a las doctrinas políticas. Entonces, cuando esto viene de Rusia, entonces el marxismo es algo venenoso, que corrompe, qué sé yo, o si decís que es neokeynesiano, y bueno, pero sí, todos los populismos son neokeynesianos porque quieren meter la mano en la lata para meter la mano en el bolsillo de los ricos para distribuir el dinero en los pobres, a los pobres, y bueno, en fin. Más la clase La media. famosa grieta, profe. Bueno, es la grieta, sí, por supuesto. Pero acá hay una grieta, que es la grieta del colonizador que se encara con un país y decide que el país está atrasado. ¿Está bien? Entonces, el país es sometido a una relación desigual en la cual el colonizado asume la culpa de ser el que necesariamente exige que el otro venga a imponer orden en su propio país. Necesita un protectorado, figura jurídica típica. Los protectorados, está lleno de protectorados. Si bien Puerto Rico no es técnicamente un protectorado, pero funciona parecido. Puerto Rico es un estado libre asociado, lo cual es una contradicción. Libre, pues es libre, pero no es libre. Libre y asociado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene la defensa y la representación diplomática. A cambio, Puerto Rico tiene una moneda independiente y un sistema de gobierno independiente. Y bueno, así anda. Y tiene sus propios guerrilleros, que son los macheteros. Profe, Sí. ahí termina, por ahí va metido también la teoría esa del derrame, ¿o no? Y eso es ¿No se parte acuerdan? de lo que llamamos políticas de la escuela neoclásica en economía. Escuela neoclásica, que es... porque la escuela clásica, ¿cuál es? Es Adam Smith y Ricardo. Es Smith y Ricardo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Smith y Ricardo son importantes? Adam Smith. ¿Cuál es el aporte de Adam Smith a la economía, a la ciencia La económica? riqueza de las naciones. Ese es el libro, se llama Riqueza de las Naciones. Corte que es el mercantilismo. ¿A qué se debe la riqueza? Aquí hay una división internacional del El trabajo. capitalismo y el otro, comunismo. No, esto es 1780. No. Lo que había era el socialismo utópico. Y David Ricardo, que es el descubridor de la noción de valor trabajo. La división del trabajo en la compañía. Y además de eso es lo que se llama teoría del valor trabajo. En general, a los que derivan de Ricardo se llaman ricardianos o neorricardianos. Entonces Marx sería un neorricardiano. ¿Por qué? Porque para Ricardo lo que es fuente de la riqueza es el trabajo. Y cuanto más división del trabajo hay, más acumulación hay. Bueno, pero Ricardo no pudo formular esa
lo hizo Marx. Pero Marx no inventó nada. Marx lo que hizo fue, unió el aspecto global del pensamiento de Smith con la escala local del análisis de Ricardo y construyó otra cosa, que es el materialismo histórico. Pero el materialismo histórico no solamente funciona con el aporte económico de Smith y Ricardo y de Beccaria y Aristóteles y todos los que forman parte. A Marx le dicen neo muchas cosas, por ejemplo, que es un neo espinociano, que es un neo aristotélico, que es un neo ricardiano. Le dicen muchos neos tiene. Pero atrás de Marx hay una tradición filosófica muy fuerte, que es una tradición que arranca con Aristóteles. La oposición entre el idealismo platónico y el pragmatismo racionalista de Aristóteles. Que esa situación la seguimos teniendo. En general, yo les diría, y les diría esto provocativamente, los idealismos son reaccionarios. Todos los idealismos son reaccionarios. Porque ponen la idea por delante de las cosas. No deja de ser extraño que ciertas escuelas pedagógicas contemporáneas se sitúan muy fuertemente sobre el campo kantiano, sobre el idealismo trascendental. Muy fuertemente, ¿vale? El constructivismo, de las corrientes. Y no deja de ser extraño que el Banco Mundial es un activo promotor de esas nuevas pedagogías. Porque cuando entró la reforma del Banco Mundial también entraron las pedagogías post-piagetianas, Ausubel y compañía, todo eso entró en manada. Por eso la escuela nueva que hablan ellos es la escuela del pensamiento de la escuela actual, que es una especie de toyotismo educativo, una cosa así. Ahora, lo que interesa de esto es que la división del trabajo se aplicó a África, y este reparto, que es un reparto de la cultura y de la riqueza, es un reparto donde se simula que el colonizado recibió algo a cambio. Entonces los españoles, por ejemplo, levantan la idea de la leyenda negra. La leyenda negra dice que son más los beneficios que los perjuicios para los americanos. Claro, bueno, pero lo que entonces vos le decís a un español, flaco, pero cuando ustedes llegaron había 100 millones de habitantes en América. Había 40 en México, 40 en el Perú, son 80, y 20 eran itinerantes. A los 100 años quedaban 10 millones de originarios, porque las enfermedades que ustedes trajeron diezmaron a la población. Bueno, pero eso no es culpa nuestra, ¿qué íbamos a saber? No existe la microbiología. Bueno, pero ¿y los templos aztecas? Arrasaron todos los templos aztecas y construyeron catedrales encima. Les quitaron los nombres a los nativos y les pusieron nombres españoles. Prohibieron los nombres nativos. Construyeron iglesias. Entonces los mexicanos cuando van a misa no van a San Antonio, van a Quetzalcóatl, que es o van a Tlaloc, o a cualquier dios, porque antes estaba el templo de Tlaloc. Entonces el tipo le hizo la iglesia de San Antonio. Entonces el mexicano tiene dos religiones, una religión real y una religión oculta. El catolicismo sincretizó esos contenidos. Y eso pasó en el mundo peruano. Entonces obligaron a los collas que se pusieran sombreros para poder distinguir los clanes y los ayllos, y se los impusieron por la fuerza. Entonces ahora venimos ¿y qué nos dieron a cambio? Nos dieron el idioma. ¿Y cuándo viste que un español hable en aymara o en quechua? O que en una universidad española haya espacio amplio para los estudios americanos. No, minga. Bien, gracias. En todo el programa de historia de la escuela secundaria española, en los 6 años de la escuela secundaria española, para América hay un solo bimestre, una sola unidad. Toda América se reduce a 2 meses de 6 años de clase. ¿Y saben cómo se llama esa unidad? Pérdida de las colonias americanas. Ese es el nombre de la unidad. Busque la reforma. Esto pasa en la escuela valenciana, en la escuela gallega, porque cada comunidad tiene su sistema educativo separado. Pero todo depende de la LOCSE, que es la ley orgánica de la escuela secundaria, y hay unos decretos reales que son el equivalente a nuestras reglamentaciones de la ley. Pero toda la historia americana, desde la prehistoria hasta el presente, ellos la estudian en 2 meses. Nosotros estudiamos la historia europea mucho más extensamente. O sea, y si no es muy simple, cualquiera de ustedes puede saber mejor la historia de los Austrias mayores y menores, pero nadie se acuerda de la monarquía de los 7 incas antes de la llegada de Pizarro. Nadie se acuerda de esa genealogía, de Manco Cápac hasta Tomás Catari. Nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque no es parte de la historia. Nosotros seguimos cultivando la historia de Occidente, eso es lo que te quiero decir. Con una historiografía, con una geografía europea y con un pensamiento colonial. Por eso, cuando vos cruzás la General Paz, si ves de Buenos Aires, nos siguen viendo como civilización y barbarie. Nosotros somos los indios de la matanza que yo lo pensaba cuando era porteño, que cruzaba la General Paz y te iban a quedar las flechas clavadas en la carrocería del colectivo. Yo pensaba eso.
Y sí, bueno, pero ese es el pensamiento de un tipo que vive en Barrio Norte. Y es más, yo conozco gente que me dice, uy, te vas hasta Castillo a trabajar, y es seguro. Y mirá, qué sé yo, es más seguro que Pompeya, seguro. Me juego la cabeza, pues Pompeya a las 3 de la mañana, yo creo que ni Arnold Schwarzenegger se baja ahí, ¿viste? Ni Chuck Norris se baja ahí. Porque, ¿viste? Porque, no sé, te terminan amasijando a los 3 segundos. Claro, entonces, bueno. Escuchen, quédense con el link. Quienes no tengan el link se los vuelvo a copiar, porque nos quedan poquitos minutos. Yo no pensaba hablar de estas cosas, pero bueno, parece que a nosotros se nos va salen los temas y aparecen cosas Es divertidas interesante. sí, pero ojo, yo no pensaba hablar de Smith y Ricardo. Si ustedes quieren, hacemos un módulo de economía a la próxima y hablamos más. Yo, de paso, debería estudiar un poco antes de decir tantas cosas así a la ligera. Pero como para tener. Pero estas cosas que les cuento de Foucault y de esas cosas, no las van a ver ahora y seguramente las van a citar en otras materias. Y estoy mencionando cosas que son de un recorrido que considero que no digo inevitable, pero que sería muy bueno que un futuro profe de historia o de geografía al menos tengan una noción. Yo no sé si sean expertos, pero sí lo nocional. Bueno, mira, sí, alguna vez lo escuché. Qué diferente a decir, no, nunca lo escuché. Que esa sería la diferencia. Algo que Porque, les quería contar antes que me olvide y se corte es de una página que es de textos.info. Y yo me bajé de ahí una novela de Julio Verne, que se llama 5 semanas en Globo. Y si bien es una novela, pero resulta que la novela, se los copio acá en el chat, la novela, cada texto, miren que yo lo vengo googleando hace rato, cada vez que menciona un explorador de África, yo lo meto en internet y hay una ficha de ese tipo. Verne no inventó absolutamente nada. Quiere decir que, es más, yo hace unos años empecé a hacer el proyecto de glosar 5 semanas en Globo y hacerle a pie de imprenta todas las referencias y no terminaba más. O sea, por cada párrafo de Julio Verne, tengo media hoja de referencias al pie. O sea, hay que escribir un libro sobre el libro, porque todo lo que cita Verne en esta novela, por lo menos en los primeros capítulos, es cierto. Incluso cosas remotas y retorcidas. Así que esta sería una empresa para mí. Hacer una glosa para 5 semanas en Globo, que es una novela que yo leí cuando era chico y que la disfruté mucho y la seguí con el mapa, esta que están viendo, 5 semanas en Globo. También se puede bajar en Kindle y en PDF si lo quieren leer en el teléfono. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Espero que lo hayan pasado bien, yo lo disfruté mucho. Nos vemos el martes que viene y este texto lo voy a subir al Classroom. Espero ponerme al día con el Classroom, así ya tenemos toda la información a la vista y seguimos navegando por África y por Asia, que es lo que nos interesa. Un abrazo para todos. ¿Podría subir la clase para los chicos, Sí, porfa? sí, la voy a subir ahora al Classroom para que ustedes la puedan compartir. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Que lo pasen Buenas bien. noches. muchas gracias. Igualmente ustedes. Buenas noches, profesor. Chao, profe. Cuídense. ¿Se bañó? Bien. Aguanta. Aguanta.